Y dentro de esta posición, a veces se hace difícil por no herir susceptibilidades, el tema de decir, bueno, pero corrámonos un poquitito de la guerra, porque si no es como que relacionamos a Malvinas con la guerra y nos quedamos discutiendo si se disparaba calibre 45, si eran cañones 55 milímetros, nos quedamos discutiendo en ese aspecto y no nos damos cuenta de que en toda la línea histórica, en nuestra relación para con Gran Bretaña, y de Gran Bretaña para con nosotros, hay toda una cuestión a lo largo de la historia. Generalmente en las escuelas cuando se enseñan, se dice las invasiones inglesas y se habla de 1806 y 1807, cuando en realidad tenés 8 invasiones inglesas. Tenés muchos momentos de conflicto y... Sí, o sea, esos son puntos como para irlos teniendo en cuenta. ¿Cuál fue la injerencia de Gran Bretaña en la independencia, en la declaración de independencia de las Provincias Unidas, de cómo esto que bien vos decías y señalabas, el tema de la geopolítica del imperio, cómo fue una devolución de atenciones, las independencias de las distintas repúblicas que se fueron generando, cómo fue una devolución de atenciones por la independencia de Estados Unidos. Exactamente. Donde España, o sea, porque ahí eran dos imperios que se enfrentaban, el español y el británico. Y entonces, si se metió mano en lo que era el territorio de Estados Unidos, o sea, en América del Norte se metió mano por parte de España, porque gran parte de quienes planificaron y de quienes estuvieron combatiendo por la independencia de Estados Unidos eran fuerzas españolas. Ahí había una injerencia por parte de España en lo que era la política británica. La devolución de tensiones fue después el 1806-1807, que derivan en el 1810. Claro, ahí tenés, por eso, si agarrás el siglo XIX tenés que entender la lógica del siglo XIX. Si tratás de entender lo que hablábamos recién también del descubrimiento, bueno, ahí tenés otro tipo de contexto. Es decir, en cada elemento que vas a trabajar se hace necesaria una contextualización. En el caso del siglo XIX, como vos bien planteabas, es decir, tenés una potencia que es la que domina los mares y es la que ejerce presión en el comercio internacional, que está expandiendo su revolución industrial. Y lo que sucede en el Río de la Plata, en parte, es resultado, primero, de la invasión de Napoleón a España, y luego de la derrota y de la Santa Alianza que se formaliza en 1815, y que es difícil salir de ese contexto en términos de que nosotros somos éramos un país periférico, ¿se entiende? Es decir, y entonces ahí, ¿qué sucede? ¿A quién invadió Gran Bretaña? ¿A la Argentina? No. Invadió unas colonias españolas. Entonces ahí tiene sentido lo que vos estabas planteando, ¿no? Es decir, la invasión de las colonias españolas... Perdóname que te aporto un puntito. A raíz de la injerencia de la primera invasión, que es la de Colonia del Sacramento, en 1763, es que eso era anglo-portuguesa, fue una invasión anglo-portuguesa. A raíz de eso es que se decide generar lo que después termina siendo el Virreinato del Río de la Plata. Exactamente. Porque se dieron cuenta de que si no tenían un punto débil dentro de lo que era la zona sur. Entonces hubo que crear el Virreinato del Río de la Plata. O sea, fíjate hasta dónde tenía injerencia cada actividad que hacían los británicos. Y el problema de los primeros reclamos sobre Malvinas, luego de la invasión inglesa de 1833, tiene que ver un poco con esta cuestión del reconocimiento de las independencias. Es decir, necesitaban las repúblicas sudamericanas un reconocimiento internacional. Gran Bretaña lo da, se firma el Tratado de Amistad y Servicio en 1825, y ahí lo que todavía nos compromete, después lo vamos a tratar. No, pero claro, tiene una cuestión ahí de condicionamiento enorme eso. Es decir, después, la posición de Argentina luego de la invasión inglesa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre todo de Buenos Aires, ¿no? Y de Manuel Moreno, que va a ser el primero que va a reclamar, ¿no? El ministro, digamos, plenipotenciario argentino en Londres, tiene esa desigualdad enorme, y además que estábamos en una alianza con Gran Bretaña. Es decir, exacto, que por ahí queda perdido, que no se plantea como que no hubo reclamos, y sí los hubo. Lo que pasa es que era el reclamo contra una potencia que era aliada nuestra. Claro.
Es decir, iba a tener todas las limitaciones que... Con una cierta tibieza, y donde, lamentablemente, a veces la historia se repite, o constantemente se repite, donde por ahí lo que se planteaba era más una cuestión de resolvamos el tema comercial y no importa el tema soberanía. No, claro, además de y eso la problemática de los lo seguimos repitiendo, ¿no? Sí, la problemática de los comerciantes de Buenos Aires es poder comerciar, algo que no podían hacer con España, por las leyes de monopolio español. Exacto. Es decir, Gran Bretaña apoya porque la independencia, justamente porque era parte de sus intereses. Exacto. ¿No? Es decir, y vos fíjate en esto de cómo se repite la historia y cómo se repiten algunos nombres. El encargado de aduanas, en 1806, cuando se produce la primera invasión inglesa, era Martínez de Oz.